Buen día con todos, jóvenes. Buenos días, Profe, bueno. jóvenes. Buenos días, Camila. Buen día. A ver, ¿quién más veo por ahí? Buen día, Alessandra. Buen día, Yadira. Buen día, Lincoln. Buen día con todos, jóvenes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Buenos días, profesor. Buenos días, buen día, buen día. A ver. Listo, jóvenes. Se van ubicando en su librito de física. Estamos trabajando con lo que es calor, ¿cierto? El calor absorbido, ganado, perdido. ¿Y cómo calculamos la cantidad de calor necesario o absorbido? ¿Cómo se calculaba la cantidad de calor, jóvenes? ¿Se acuerdan? Multiplicando, ¿quién? Multiplicando el calor específico, ¿cierto? Por la masa y por la variación de la temperatura, ¿cierto? Ese calor que es necesario para elevar o para absorber o para crear un cambio de temperatura, ¿cierto? Depende del calor específico del material, de la sustancia, de la masa y de la variación de la temperatura, ¿cierto? Muy bien, listo. Vamos a continuar entonces desarrollando Buenos los días, problemitas. profesor. Buen día Isaac, buen día. Para poder completar, a ver, nos hemos quedado desarrollando hasta el problema número 3, ¿cierto? Desarrollamos hasta el problema 3. ¿Listo? ¿Cierto? Pasamos al problema 4 entonces. Listo, problema número 4. ¿Ok? Ahí estamos, en el problema número 4. Ahí ubíquense. No olviden, jóvenes, no olviden de que el calor no olviden, jóvenes, a ver, no olviden, jóvenes, de que el calor, ¿cierto? Es una energía calorífica, ¿cierto? Una forma de energía calorífica y que esa energía se manifiesta solamente una energía en tránsito, ¿cierto? En tránsito. Por decir, si dos cuerpos están a diferente temperatura, el calor fluye del que tiene mayor temperatura hacia el menor, pero de manera espontánea, ¿cierto? El calor fluye de manera espontánea, sin necesidad de que haya contacto, porque el calor, ¿cierto? El que tiene mayor temperatura va a generar calor al que tiene menor temperatura, ¿ok? Y en el trayecto, a esa energía que está en tránsito se le conoce como calor. Y recalcamos otra vez, el calor no se almacena, ¿cierto? Solamente se transfiere cuando hay diferencia de temperaturas. Muy bien. Ahora, recordando por acá la formulita en el problema número 4, ustedes se acuerdan que la cantidad de calor absorbido o necesario era igual a C ma Ta, ¿cierto? Ahí está, claro. C es el calor específico, M es la masa y delta es lo que es variación de la temperatura, ¿cierto? Variación de la temperatura. Luego la masa se da aquí en gramos, la temperatura se da en grados Celsius o grados centígrados y el calor específico se da ¿se acuerdan? ¿En qué se da el calor específico? En calorías sobre Sobre gramos gramos por... Gramos por temperatura. por grado Celsius, ¿cierto? Claro, la temperatura Grados es Celsius. grados Celsius o grados centígrados. Muy bien. Listo, profesor. Entonces continuamos. A ver, por acá en el problema 4 me dice, atentos, me dice lo siguiente, 2 litros, si 2 litros y 5 litros de agua experimentan la misma variación de temperatura de 50 grados centígrados, determine si tienen iguales capacidades caloríficas. Ajá, vamos a determinar si tienen iguales capacidades caloríficas. A ver, pero la capacidad calorífica, jóvenes, la capacidad calorífica, ¿cierto? ¿Cómo lo calculamos? ¿Se acuerdan cómo se calculaba la capacidad calorífica? A ver, les había dado. Masa sobre volumen. Esa es la densidad. La densidad es masa sobre volumen, pero la capacidad calorífica le Por el dije, calor específico por masa. exacto, era el calor específico, ¿cierto? Multiplicado por la masa. Masa. Esa era la fórmula ya reducida, ¿cierto? Pero la fórmula general era que el calor específico se calcula dividiendo el calor absorbido, ¿cierto? Sobre la variación de la temperatura. Ahí está. Claro, ¿cierto? Esas dos formulitas utilizamos para el calor, la capacidad calorífica, perdón, ¿cierto? Listo, capacidad calorífica.
Ahora, aquí me está preguntando lo siguiente, dice, determine si tienen iguales capacidades caloríficas. O sea, tengo por acá 2 litros y 5 litros de agua. Experimentan una variación y la pregunta es si tienen ¿qué cosa? La misma capacidad calorífica. Vamos a comprobar o no, si lo tienen o no. A ver, pero para ello debo calcular la cantidad o la capacidad calorífica de cada uno. A ver, entonces vamos a calcular, primero, ¿qué cosa, profesor? Pero no tengo el calor específico, o mejor dicho, no tengo la masa. ¿Podemos calcular la masa, jóvenes, de ese agua, de 2 litros de agua y de 5 litros de agua? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrá Sí, calcular la masa? Sí, Sí, se sí. puede calcular la masa. ¿Por qué, profesor? Claro, sí puedo calcularlo. Por lo siguiente, porque ustedes saben que la densidad, ¿a qué es igual? ¿Cómo calculamos la densidad? Hace un momento lo dijo su compañera. Masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Volumen. Pero, profesor, estamos hablando de qué elemento, de qué líquido. Acá está, mira, ¿qué líquido es? Agua. 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 ¿Y cuánto vale la densidad del agua? Lo 1000. conocemos. La densidad del agua, claro, vale 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Pero si ustedes se dan cuenta, 1. en estas formulitas estamos usando gramos, ¿cierto? Entonces valdría 1, profesor. Muy 1. bien. Aquí la densidad del agua vale 1. Ojo, por acá vamos a colocarlo. Densidad del agua, no lo olviden, densidad del agua, como aquí estamos trabajando en gramos, entonces sería 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Ok? No olviden. Profesor, aquí puedo despejar y hallar la masa. Así es, mira, ve. La masa va a ser igual a ¿qué? A la densidad multiplicado por ¿quién? Por su volumen, ¿cierto? Por el volumen. Listo, profesor, ¿puedo calcular la masa de 2 litros de agua? Sí, vamos a calcular la masa primero de 2 litros de agua. ¿Cuánto vale la densidad del agua, dijeron? ¿Vale? 1. 1 1. gramo sobre centímetro 1. cúbico, 1. Multiplicado por el volumen. ¿El primer volumen cuánto es, profesor? 2. 2 2. litros, ¿cierto? 2 litros. Pero aquí, ¿en qué unidades tenemos la densidad? ¿En qué está? Mira, ve. Está en centímetros cúbicos, ¿cierto? 2 litros de agua, ¿cuántos centímetros cúbicos será? A ver, ¿se acuerdan la equivalencia? Ojo, profesor, no me acuerdo. 1 litro, ¿a cuántos centímetros cúbicos equivale? Ustedes lo han visto. Centímetros cúbicos, para que se acuerden, centímetros cúbicos es lo mismo que mililitros. Allá, mililitros. Viene de 1000, ¿cierto? Mililitros. Entonces lo pueden ver al toque. Ustedes han trabajado de repente o han visto su botella de gaseosa, ¿cierto? 1 litro, de repente 200. medio litro. Medio litro es 500 mililitros. Profesor, entonces 1 litro, ¿cuánto tendrá? 1 litro tiene 1000, 1000 1000. 1000 1000 mililitros. Mililitros mililitros o centímetros cúbicos. Es lo mismo, le dije, cúbicos. ¿cierto? Ah, Sería ya, profesor. 2000 en 2 litros. 2000. Exacto, profesor, claro, si me acuerdo de la equivalencia sale rápido. 1 litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Entonces la masa sería 1, ¿cierto? Multiplicado por el volumen. El volumen es 2 litros. Si 1 litro tiene 1000 centímetros cúbicos, 2 litros deben ser 2000. 2000. 2000. Multiplicando, entonces la masa, rápidamente me va a salir que la masa del de 2 Es de litros es 2000. 2000. Profesor, ya lo tengo, qué fácil, ¿cierto? 2000 gramos, ¿cierto? Gramos. ¿Y la masa del otro cuerpo sería cuánto? ¿Al ojo también lo sacamos? 5000. 5000. 5000. 5000. Ajá, 5000, profesor. Muy bien. Ahí está. Lo tengo. Claro, profesor, porque simplemente con la densidad, ¿cierto? Y el volumen puede obtener la masa, ¿cierto? De 2 litros de agua y de 5 litros. En lo sucesivo, como saben que la densidad vale 1, si tienen 2 litros sería 2000 y si tienen 5 litros, 5000 gramos, ¿cierto? Su masa. Muy bien. Entonces, profesor, ¿puedo calcular ya rápidamente? Sí, ya podemos calcular rápidamente, jóvenes, miren. Puedo calcular el calor específico. O perdón, vamos a calcular primero la capacidad calorífica. Capacidad calorífica del que tiene 2 litros. Acá le coloco 2. ¿Está bien? Listo. Pero me dice que la capacidad calorífica se calcula multiplicando el calor específico por la masa. ¿Cuánto es el calor específico del agua? Obviamente, lo conocemos. ¿Cuánto vale la capacidad o el calor específico del agua? A ver, conocido. Conocido. Calor específico 1. del agua. 1, ¿cierto? Les di también. 1 multiplicado por su masa. ¿Cuánto es su masa? Su masa es 2000. 2000. ¿Y al toque sale, profesor? 2000. Entonces, ¿cuánto 2000. sería? Sería 2000. ¿Pero 2000 qué? ¿2000 qué? ¿Se acuerdan las unidades de...? Calorías. Aquí está, mira, ve. Calorías Calorías sobre
Sobre grados centígrados. Grados centígrados. O grados Celsius. Muy bien, ya tengo sus unidades. Vamos conociendo, recordando las unidades. Profesor, sale rapidito, entonces el calor, o la capacidad calorífica del que tiene 5 litros, ¿sería cuánto? Lo mismo, 1 por 5. De frente 5.000. sería 5.000 5.000 calorías, ¿cierto? sobre grados Celsius. Sobre grados Celsius. Muy bien, listo. Profesor, la pregunta era, determine si tienen iguales capacidades caloríficas. ¿Tienen No. iguales capacidades No. caloríficas? No, tienen Oh, diferentes. Tienen diferentes. Allá. Diferente. Conclusión. Cuando leí la fórmula anterior de la capacidad calorífica, que era igual a CMA, o el calor específico por la masa, le dije bien claro, la capacidad calorífica de la sustancia de cualquier cuerpo, ¿de quién depende? Depende de su masa. Masa. Ya, profesor. A mayor masa, mayor capacidad calorífica. A menor Sí. masa, menor capacidad Menor calorífica. capacidad calorífica. Exacto, profesor. Y aquí veo 2 litros y 5 litros. ¿Quién poseerá mayor masa? 5 litros. 5 litros. 5.000. Y como tiene, claro, si tiene 5.000 gramos. A mayor masa, entonces debe tener mayor capacidad calorífica. A menor masa, menor capacidad calorífica. Pero lo hemos hecho pausado para que vean que se sale diferente, ¿cierto? Entonces, por conclusión, por teoría, ya saben ustedes, una pregunta de repente verdadero o falso en el examen. Profesor, tenemos un cuerpo de 2 litros de agua, otro de 5 litros de agua, 2 recipientes. ¿Quién posee mayor capacidad calorífica? Al ojo lo sacan. ¿Quién posee mayor El de 5 capacidad? litros. El que tiene mayor masa. 5 litros. ¿Cierto? Claro, el que tiene 5 litros. Muy bien, entonces la respuesta acá sería no. Completen ahí, jóvenes, para pasar al siguiente. Una pregunta, ahí usted no usa el 50 grados, ¿cierto? No, no usamos el 50 grados porque estamos comprobando acá, ¿qué cosa? Lo que sucede acá es lo siguiente, abreviamos acá, mira, abreviamos, porque miren, si hubiésemos usado la fórmula que está acá abajito, mira, para que lo vean, profesor, ¿por qué uno usó 50 grados centígrados? También lo pude haber usado, pero usé una formulita reducida, mira. Si usabas la capacidad calorífica, la segunda formulita, esta de acá, ¿cierto? Esta de acá. Ahí sí usabas, ¿quién? La temperatura, ¿cierto? Porque conoce la variación. Si utilizas la segunda formulita, te va a salir lo mismo. Pero como yo sé de que la capacidad calorífica también es el calor específico por la masa, usé la de acá arriba. ¿Está bien? Y esta formulita de acá no utiliza la variación de temperatura. Si tú utilizas la de acá abajito, la segunda, con la variación de la temperatura, también te va a salir lo mismo. ¿Ok? En algunos casos vamos viendo cuál es más conveniente para poder desarrollarlo de manera más rápida. ¿Listo? Por eso es que no usé la variación de la temperatura. ¿Listo? Muy bien. Ok, jóvenes, completen ahí. Podríamos haber usado la formulita o la temperatura si usaba la segunda fórmula. Pero como acá ya simplifiqué, ¿cierto? Porque ustedes saben que el calor es calor específico, o la cantidad de calor absorbido es el calor específico por la masa, por la variación de temperatura. La variación de temperatura lo eliminé. En otras palabras, 50 con 50 se fueron y me quedó solamente esto. ¿Ok? ¿Listo? ¿Quedó clara esa parte? Sí, profesor. Sí, pero Listo, muy bien. Ok. Pasamos entonces al siguiente problemita, problema número 5. Ya. Listo, 5 y 6. Borramos todo. No olviden, las formulitas las voy a dejar ahí, se mata para que se acuerden. Listo. Problema número 5. Me dice, un recipiente de capacidad calorífica de 150 calorías. Listo. El siguiente me dice, lo tenemos ahí. Un recipiente. Vamos dibujando ahí el recipiente. A ver, un recipiente de capacidad calorífica de 150. Por acá dibujo un recipiente aproximadamente. Ahí está. Este recipiente tiene, me dice, una capacidad calorífica de este recipiente de ¿cuánto? De 150. 150 calorías sobre grado Celsius, ¿cierto? Ahí está. Eso es la capacidad calorífica del recipiente. No lo olviden, dice, mira, un recipiente de capacidad calorífica de 150 calorías sobre grado Celsius. Varía su temperatura desde 45, a ver, por acá borramos esto, y ahí está. Varía su temperatura desde ¿cuánto, profesor? Ahí me dice, desde 45 a 38. Hay una variación de temperatura de 45 hacia 38. Profesor, pero me doy cuenta que está disminuyendo la temperatura, ¿cierto o no? Disminuye.
O sea, la temperatura inicial nos da como 45, ¿cierto? Y luego la temperatura final, ¿cuánto nos daría? La temperatura, 38. cierto, claro, temperatura final sería 38. O sea, ¿qué sucede, jóvenes? Ese cuerpo, al perder temperatura, ¿pierde o absorbe calor? ¿Qué conclusión Pierde llegaron? calor. Claro, está perdiendo, profesor, porque disminuye su temperatura. Entonces, por acá la temperatura final me dice que es 38. Con esa interpretación ustedes ya tienen una respuesta, porque me dice, miren, determine si ganó o perdió energía calorífica. Ajá, ¿ganó o perdió? ¿Qué dicen ustedes? Ya lo vieron, ¿cierto? Perdió. Claro, está Perdió. perdiendo, porque si tiene un cuerpo con temperatura 45, va a trasladar su energía calorífica al de menor temperatura. Entonces esa energía la está perdiendo. Ah, ya, profesor, la pierde. Muy bien, ya tenemos una respuesta. Pierde. Exacto, ¿cierto? Pierde. Muy bien, pierde energía. Hasta ahora tenemos un dato, pierde energía. Pero ¿qué más dice? Determine si ganó o perdió energía y qué cantidad. Ya sabemos que pierde, pero ¿qué cantidad? Bueno, para poder calcular la cantidad de energía calorífica, no se olviden que la energía calorífica es el calor, ¿cierto? Es el calor. Y podemos calcular el calor. ¿Y cómo se calcula el calor? ¿Se acuerdan? El calor se calcula como se mata. Exacto. Se Ahí está. mata. Se mata. Ahí está. Listo. ¿Cierto? En mnemotecnia lo aprendemos así rápido. Entonces por acá tenemos para poder reemplazar. Ahora sí, reemplazamos. A ver, el calor, ¿cierto? Perdido en este caso sería C. ¿Pero qué cosa es C? ¿Se acuerdan qué cosa es C? ¿Qué cosa sería C ahí, jóvenes? Calor específico. Exacto, ¿cierto? Sería, profesor, el calor específico. Listo, muy bien. Profesor, pero yo no tengo el calor específico del recipiente, tampoco tengo su masa. ¿Qué hacemos entonces? ¿Se acuerdan o no se acuerdan ustedes? Ojo, les había dado una formulita. ¿Cómo se calcula el calor o la capacidad calorífica? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo se calcula la capacidad calorífica? A ver, la formulita anterior. Calor específico por Masa. masa. Calor específico multiplicado por la masa. Ah, ya, Sí. profesor, no tengo el calor específico, tampoco la masa, pero lo tengo juntos o no, como calor específico, mira, perdón, capacidad calorífica, lo tengo, bien. Sí. Ahí está, mira, ve. Ah, ya, profesor, la capacidad calorífica vale 150 y esa capacidad calorífica se calcula multiplicando CMA, ¿cierto? El calor específico por la masa. ¿Esto lo tengo entonces, profesor? Claro, lo tengo. No lo tengo individual, pero lo tengo junto. CMA, o sea, el calor específico por la masa, es la capacidad calorífica, que ¿cuánto vale? Ya lo tenemos, ¿vale? 150. 150, ahí está, 150 calorías, ¿cierto? Sobre grados Celsius, ¿cierto? Muy bien. Multiplicado por quién me dice, por la variación de la temperatura. ¿Cuánto es la variación de la temperatura 7. ahí? Exacto, sería, ¿cierto? 7. 7. Muy bien, claro, sería 7. Muy bien, acá colocamos 7. Ahí está. 1050. Listo. Se acabó, profesor. El calor 1050. que pierde es de 1050. ¿1050 qué? 1050 Calorías sobre grados centígrados. calorías solamente. Porque te Calorías. acuerdas, acá la diferencia de temperaturas era en grados Celsius, ¿cierto? Y los grados Celsius se eliminan, mira, ¿cierto? Se eliminan y nos queda solamente calorías. Muy bien. Completen ahí, entonces pierde 1050 calorías. Continuamos, van anotando ahí, voy a subirlo un poquitito para hacer el siguiente problemita. Listo. Nuevamente el recipiente, a ver, borramos todo esto. Listo, problema número, uy. ¿Lo anotaron? Todavía, ¿no? Ya. Listo, rapidito acá, rapidito porque se me fue la mano. Listo. El recipiente, habían dicho que tiene una capacidad calorífica, rapidito, de 150, ¿cierto? 150 calorías por grado Celsius. Y me dice que hay una variación de temperatura. La temperatura inicial es de 45 grados centígrados, rapidito que ustedes ya lo conocen acá, y la temperatura final de 38, ¿cierto? De 38, ahí está. Luego me dice lo siguiente, me dice la cantidad, determine si ganó o perdió. Si el cuerpo, ¿cierto?, va a disminuir la temperatura, quiere decir que pierde energía. Y esa pérdida de energía se calcula como
se mata, ¿cierto? Se mata. Ahí está. Y sabemos nosotros que me da de dato la capacidad calorífica. Pero ustedes saben que la capacidad calorífica, ¿cierto?, es igual al calor específico multiplicado por la masa. Entonces, por acá tendríamos que esto es igual a la capacidad calorífica, que vale 150 calorías sobre grados Celsius, ¿cierto? Sobre grados Celsius, multiplicado por ¿quién? Por la variación de la temperatura. Y la variación es la diferencia, ¿cierto? La diferencia. Claro, la variación, ahí estamos reemplazando rápidamente, la variación es 7, como dijimos hace un momento, 7 grados centígrados. Y resolviendo, ustedes me dijeron que salía ¿cuánto? 1050. 1050. Ahí está, 1050 calorías. Listo, calorías. Y recordando de que la capacidad calorífica es igual a la multiplicación del calor específico de la sustancia multiplicado por la masa. Listo, ¿cierto? Ahí está el problema. Muy bien, se había borrado. Listo, ahí lo tienen. A ver, para el siguiente problema me dice, un recipiente contiene 400 gramos de agua, todo a 20 grados centígrados. Si se le transfiere al agua una cantidad de calor Q, adquiriendo al final una temperatura de 30 grados centígrados, determine Q si el recipiente posee capacidad térmica de 200 calorías sobre grados Celsius. A ver, entonces, ¿qué hacemos, profesor? Primero, el recipiente. Vamos dibujando por acá el recipiente. ¿Está bien? Un recipiente me dice, ahí está. Este recipiente contiene 400 gramos de agua, me dice. Aquí está el recipiente. Entonces, tiene una masa de ¿cuánto? De 400 gramos de agua. Listo. Ahí está, 400 gramos. Dice, un recipiente contiene 400 gramos de agua, todo a 20 grados centígrados. O sea, la temperatura inicial, ¿cierto?, es de 20 grados centígrados. Ahí está, 20 grados centígrados. Muy bien. ¿Qué más me dice? Si se le transfiere al agua una cantidad de calor, o sea, a ese líquido que está en ese recipiente, le agregamos, se le transfiere, dice, una cantidad de ¿qué? De calor, ¿cierto? Una cantidad de calor, Q. Ahí está. ¿Listo? Me dice, si se le transfiere al agua una cantidad de calor Q, adquiriendo al final una temperatura de 30, o sea, se le agregó calor y la temperatura final, ¿ahora cuánto es? La temperatura es de 30. 30 grados centígrados, grados Celsius, es lo mismo, ¿cierto? Ahí está. Listo. Luego me dice, determine Q, o sea, la cantidad de calor, si el recipiente posee una capacidad calorífica. Allá, mira, el recipiente, por acá, capacidad calorífica del recipiente, R le voy a poner. La capacidad calorífica del recipiente, aquí está, me dice que es igual a ¿cuánto? A 200, ¿cierto? Calorías Sobre grados sobre Celsius. Sobre grados Celsius. Muy bien, listo. Y me pide calcular ¿qué cosa? A ver, determine Q, si el recipiente posee capacidad térmica. La capacidad térmica es lo mismo que la capacidad calorífica, ¿ok? De 200 calorías sobre grados Celsius. Entonces, profesor, nos damos cuenta que el recipiente también posee capacidad calorífica. O sea, quiere decir que va a absorber algo de calor, ¿cierto? Entonces, profesor, necesitamos adicionar calor, o sea, Q, para el líquido, para el agua y también ¿para quién? Para el Recipiente. recipiente. O sea, profesor, la cantidad de calor necesario, ¿cierto? O total, va a ser igual a la suma de ¿quién? Del calor de ¿quién? Para el recipiente Más el calor más del agua. el calor que necesita el agua. Claro, ambos, profesor, porque también el recipiente está absorbiendo calor, porque no me dice que es despreciable, ¿cierto?, el calor, porque me dice que tiene capacidad calorífica de 200 calorías por grado Celsius. Listo, profesor, ahí tengo la formulita. Muy bien, entonces vamos a calcular la capacidad o el calor total. El calor total va a ser la suma de los calores. Primero, el calor del recipiente. ¿Cómo se calcula el calor absorbido, cierto?
¿Cómo se calcula el calor? ¿Se acuerdan? Formulita. Se mata. Se mata. Muy bien, vamos a colocar la formulita. Se mata. Para el recipiente 1, para el recipiente, más otro se mata ¿para quién? Se Para el líquido. para el agua en este caso, ¿cierto? Se mata para el agua, para el líquido. Muy bien, ahí está. Profesor, ¿reemplazamos? Claro, solamente es cuestión de reemplazar, mira. El calor total es igual. Profesor, primero es para el recipiente. A ver, ¿cuánto vale el calor específico del recipiente? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? A ver, ahí está la formulita. Se mata para cada uno. ¿Cuánto vale el calor Profesor. específico? Acá estoy, acá estoy. Acá estoy, apareció otra vez. ¿Cuánto vale el calor específico del recipiente? ¿Lo conocemos o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se conoce o no se conoce el calor específico del recipiente? No te dice. ¿Qué Pero se conocemos? conoce el calor. Conocemos los dos juntos, ¿cierto? Sí. Ajá. Profesor, el calor específico por la masa, aquí está, mira, ve, sabemos que es la capacidad calorífica. Y la capacidad calorífica del recipiente lo conocemos, aquí está. ¿Cuánto vale? ¿Vale? 200. 200, profesor, 200. Multiplicado ¿por quién? Por la variación de temperatura. ¿Y cuánto es la variación de temperatura? Ahí lo ven, mira el 10. ojo. 10. 10, 10. claro, porque la final es 30 y la inicial es 20. 30 menos 20, 10. Ajá, ya, mira, ya va saliendo. Más, por acá, se mata para el agua. Calor específico del agua, si lo conocemos, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 1, ¿cierto? El calor específico 1. del agua vale 1. ¿Por quién, profesor? Por la masa del agua. Pero lo conocemos. 400. Ajá, me dio de dato. 400, profesor. 400 es la masa del agua. Multiplicado por la variación de la temperatura. ¿Ya lo tienen? ¿Cuánto es la variación? La variación de la temperatura. Profesor, la variación es 20. la misma para ambos. Es la misma para ambos. Claro, profesor, si la inicial era 20 y la final 10. es 30, también es 10. Claro, también es 10, profesor. Porque ambos tenían, ¿cuánto? Aquí me dijo, mira, a ver, profesor, un recipiente contiene 400 gramos de Sería agua. 6000. Exacto, todo a 20 grados centígrados, quiere decir que el recipiente y el agua, los dos tienen la misma temperatura, 20. Y después se calentó los dos a 30. Y la diferencia es la misma para ambos. Muy bien, ¿ya lo vieron? Entonces el 6000. calor total es 200 por 10 es 2000. 2000. 2000 más 4000, claro, 400 por 10 es 4000, ya lo 6000. tenemos, 6000. Entonces por acá la respuesta, el calor necesario, o sea, Q, sería igual a 6000. ¿6000 qué? Calorías. Calorías. Calorías, ¿cierto? Profesor, pero lo puedo convertir esto un poquito más en otra unidad, ¿se acuerdan? 1 kilocalorías, ¿cuántas calorías tiene? 1000, ¿cierto? Kilo viene de 1000. Entonces Q sería, también podría ser como, ¿cuánto? 6000 calorías, ¿cuántos kilocalorías serían? 6 6 calorías sobre grados centígrados. kilo, calorías. Solamente le hemos convertido a kilo, nada más. Kilocalorías. Exacto, exacto. Ahí está. Listo. También puede ser cualquiera de las dos formas, es la correcta. Claro, porque recordando, una kilocaloría equivale a 1000 calorías. Ahí está. Equivale a 1000. 1000 calorías. Equivalencia. ¿Ok? Completen ahí para pasar al problema siguiente. Muy bien. Se dan cuenta que solamente es la formulita que usamos es de se mata, ¿cierto? Ahora vamos a ver, en los siguientes problemitas, vamos a ver lo que es la temperatura de equilibrio. Ajá, vamos a ver si se acuerdan de eso. También hemos visto algunos ejemplos, pero vamos a continuar. Complétenlo rapidito, jóvenes, ponen su redacción, dedito arriba, muy bien, ya completó ahí Yadira, a ver cómo vamos los demás, jóvenes. No está nada complicado, hay que reconocer solamente las formulitas. Muy bien, Alison, muy bien, Lincoln. Seguimos entonces, muy bien, ahí está. Muy bien, Yasmín. A ver, ya esperamos un 5 entonces. ¿Cómo vamos, Alessandra? No te veo. Muy bien. Todo sale de se mata. C es el calor específico de la sustancia, M es la masa y triangulito T es la variación de la temperatura. Muy bien. Cuando el cuerpo disminuye su temperatura, quiere decir que está perdiendo calor. Claro, le cede calor al otro cuerpo de menor temperatura. Y esa transferencia del calor, ¿cierto? Esa transferencia solamente ocurre cuando hay dos cuerpos que tienen diferente temperatura. Y el calor, o esa energía calorífica, es espontánea.
¿Qué cosa quiere decir espontánea? Que no necesita ningún esfuerzo, solamente va, por diferencia de temperatura, va a transmitir de mayor temperatura hacia el de menor. Muy bien, seguimos. Problemas 7 y 8. A ver acá, listo. Listo, borramos todo. Listo. A ver, problema número 7. Me dice, en un recipiente de cantidad térmica despreciable. Ajá, cantidad térmica despreciable quiere decir que no absorbe, ¿cierto? Ni libera o da calor. Despreciable. No se toma en cuenta el recipiente. Se tiene 0,24 litros de agua a 10 grados centígrados o Celsius. Si se introduce en el agua, un trozo de aluminio caliente de 200 grados o 200 gramos y que está a 120 grados centígrados, determine la temperatura de equilibrio térmico y me da el calor específico del aluminio, 0,22 calorías sobre gramos por grado Celsius. Jóvenes, me habla de temperatura de equilibrio y cuando debo calcular la temperatura de equilibrio, había una forma de realizarlo. ¿Qué debía trazar primero? ¿Se acuerdan? Para poder calcular la temperatura de equilibrio, un diagrama lineal. Lineal, ¿se acuerdan? Un diagrama lineal. Sí. Una línea. Ah, ya, profesor, me acordé. Ah, ya, muy bien, una línea. Donde al lado izquierdo, ¿qué colocaba? La sustancia de mayor o menor temperatura, ¿se acuerdan? Al lado izquierdo colocaba... Mayor. A la Menor. izquierda siempre debe ir el de menor temperatura. El de Aquí menor. va a ir el de menor temperatura. Y a la derecha, el de mayor Mayor temperatura. Ah, ya, profesor, porque estamos trabajando para el equilibrio, me dice acá. Muy bien. Entonces me dice, en un recipiente la cantidad térmica despreciable, quiere decir que el recipiente no interviene para nada, se tiene 0,44 litros de agua a 10 grados centígrados. Ah, ya, profesor, por acá. 10 grados centígrados, ¿cierto? Ahí está. ¿Qué sustancia se tiene a 10 grados centígrados? ¿Qué se tiene? Agua, ¿cierto? Ahí está. Agua, profesor. Atentos. En un recipiente de cantidad térmica despreciable se tiene 0,44 litros de agua a 10 grados centígrados. Pero 0,44 litros, profesor, yo puedo conocer su masa. ¿Cuánto sería su masa, jóvenes? ¿Cuánto sería su masa? A ver, a ver. 440. Exacto, 440 gramos, profesor. Claro. ¿Por qué? Simplemente se multiplica por ¿cuánto? Por 1000. 1000. Claro, por 1000, profesor, porque la densidad vale 1 y sabemos que para convertir los litros a gramos o a masa, se multiplica por su densidad, ¿cierto? Exacto, claro, muy bien, ya lo tengo ahí. Claro, muy bien. Y también sabemos que litros a centímetros cúbicos es multiplicado por 1000. Entonces, 0,44 litros multiplicado por 1000 sería como 440 gramos. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Quedó claro esa parte? ¿Cierto? Muy bien. Luego dice, si se introduce en el agua un trozo de aluminio caliente de 200 gramos y que está a 120 grados centígrados. Ah, ya, profesor, por acá, la temperatura acá sería 120 grados Centígrados. Pero ¿qué material es, profesor? ¿Qué sustancia? Un trozo de aluminio caliente. Aluminio. Vamos a colocar el símbolo de aluminio, ustedes saben que es AL. ¿Cierto? Ahí está. De una masa, me da la masa. ¿Cuánto es la masa del aluminio? Ahí me dice, la masa es de 200 gramos. Acá está, mira, caliente de 200 gramos y que está a 120 grados centígrados. Determine la temperatura de equilibrio. Acá al medio, temperatura de equilibrio, profesor, me pide calcular esa temperatura. Muy bien. Y me da como dato de que el calor específico, calor específico del aluminio, ¿cuánto es, me dice? El calor específico del aluminio es 0,22. Profesor, faltó por acá el calor específico, ya. Ustedes conocen el calor específico del agua, ¿cierto? ¿Cuánto es? El calor específico del agua, 1. Listo, profesor, ya tengo todos los datos, mi diagrama lineal, ¿cierto? El diagrama lineal se trabaja cuando van a trabajar o cuando van a usar el equilibrio o calcular el equilibrio térmico, no lo olviden. Entonces, por acá, profesor, yo sé que el que tiene menor temperatura, ¿cierto? Va a ganar, ¿cierto? ¿Cierto o no? Claro. Y el que tiene mayor temperatura va a... ¿Qué va a hacer acá? Va a perder. ¿Cierto? Claro, pierde calor. El de acá pierde calor, Q menos, y el otro gana. Y el otro calor. gana. Exacto. Pero, profesor, para que haya equilibrio, ¿cierto? Los dos calores, el calor ganado y el calor perdido, ¿cómo deben ser? Deben ser
Iguales. Iguales. El calor ganado debe ser igual al calor perdido. Perdido. Ajá. Entonces, profesor, pero para cada uno sabemos nosotros que la cantidad de calor se calcula como se mata, ¿cierto? Se mata. Mata. Se mata como el calor ganado. Debe ser igual a se mata para el otro calor perdido, ¿cierto? Se mata. Pero obviamente eso es para cada sustancia, no se olviden. Empecemos por el lado izquierdo. ¿Qué sustancia tenemos? Tenemos el agua, ¿cierto? El Agua. Calor específico del agua, ¿cuánto es? 1. 1, Uno. muy bien. Multiplicado por la masa. ¿Cuánto es la masa? 440. 240. 440. 440 multiplicado por la variación de la temperatura. ¿Cuál es la variación de la temperatura? Para T llegar al menos equilibrio. 10. Claro, para llegar al equilibrio, no se olviden, sería la final, que es hasta acá, menos la T menos inicial. 10. T menos 10. Muy bien. T menos 10. 10. Esto va a ser igual a C. ¿Calor específico de quién? En el lado derecho tenemos al aluminio. ¿Cuánto es su calor específico del aluminio? Ahí lo tenemos, mira. 120. 0.22. 22. 0,22. Acá está, mira, 0,20, acá también está, 0,22. Multiplicado por la masa. ¿Cuánto es su masa? La masa del 200. aluminio. 200. 200 gramos, profesor, 200 gramos. Multiplicado por quién? Por la variación de la 120 temperatura. menos T. 120 es. menos T. 120 menos T. Sí. Ahí está, jóvenes, listo. Acá ya podemos ir desarrollando, sí, podemos ir simplificando, sí, podemos simplificar algo. Profesor, por acá veo algo, miren. El 1 ya desaparece como factor, ¿cierto? Va a desaparecer. Por acá voy a dejar igualito 440, mira, para poder multiplicar el otro. Multiplicado por T menos 10. ¿Está bien? Para que ese decimal desaparezca, mira. Profesor, aquí tengo dos ceritos, ¿cierto? Es como si tuviera 2 por 100. Multiplico por 0,22. La coma decimal hacia dónde avanza, ¿se acuerdan? ¿Hacia dónde avanza? Hacia la... Miren, aquí tengo 100, ¿cierto? Profesor, Sale 44. 2 por 100, para que lo vean. Ajá, mira, claro, mira, 2 por 100. Si yo multiplico este 100 por 0,22, se convierte en 22, porque la coma va a la derecha, dos espacios. 22, y me queda 22 por 2. 22 por 2, nos quería 44. 44. Claro, más rápido sale. Si ustedes multiplican esto por esto, 0,22 por 200, le va a salir lo mismo, 44. Y esto multiplicado por 120 menos T. Listo, ahí está. Profesor, ahora sí puedo simplificar. Veo algo fácil que se puede 44ava, 44ava. 44ava, 1, 44ava se fueron. ¿Cuánto me quedó acá? ¿Me quedó? 10. 10. 10. ¿Cierto, profesor? Ya queda fácil. Como me quedó 10, multiplico distributiva. 10 por T, 10 T menos 100. Van anotando que te va el 100. tiempo. ¿Es igual a cuánto? Es igual a 120 menos T. menos T. Muy bien. Listo, profesor. 22. Este T acá está restando. Mira, pasa sumando. 11T es igual a cuánto. Pasa sumando menos 100. Sería ¿cuánto? 220. 120. T es igual a 20. Ajá. T es igual a Muy bien. 20. Ya lo T vale sacamos. La temperatura de equilibrio sería T vale 20. 20 grados Celsius. Ahí está, Sí. jóvenes. ¿Se dan cuenta? Mira, utilizamos el diagrama lineal para poder calcular, ¿cierto?, la temperatura de equilibrio. De esa forma, mira, con se mata. ¿Está bien, jóvenes? Listo, chicos. Nos gana el tiempo. Nos vamos a quedar por hoy aquí en el problema número 7. Completen el desarrollo de ese problema. Nos salió que la temperatura ahí es de 20 grados. Completen los jóvenes, completen ahí, complétenlo ahí y nos vamos a quedar ahí, jóvenes. Ahí completen, ahí nos quedamos, jóvenes. Gracias por su atención y participación. Nos vemos, chicos, hasta la próxima. Cuídense, chicos, nos vemos. Completen ahí el ejercicio. Estamos en el problema número 7. Continuamos la siguiente clase. Bye con todos. Chao, chicos, nos vemos. Hasta la próxima.